Registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta secretaría y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Allí teníamos las indicaciones que se dieron desde Secretaría General una vez se informó que el proyecto de resolución presentado por la asambleísta Farinango fue distribuido a cada uno de los asambleístas. Inicia ya el proceso de votación, que como siempre arranca con el registro de los parlamentarios que participarán con su voto en la misma. El punto que se discute en este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional en su sesión 711, que se realiza de forma presencial, es el proyecto de resolución para la defensa a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural promulgada en el Registro Oficial número 434 de fecha 19 de abril de 2021. En total, el número de intervenciones fueron de 14 asambleístas quienes presentaron sus opiniones y también sus aportes al proyecto de resolución que ya lo expuso finalmente la asambleísta Dina Farinango. Como antecedentes, hay que destacar que el mes de mayo pasado, la Corte Constitucional admitió a trámite 2 acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en vigencia desde abril pasado, una vez cumplió con todo el trámite respectivo en la Asamblea Nacional en el anterior periodo legislativo y que fue enviada a registro oficial cuando el presidente de la República de ese entonces, Lenín Moreno, en calidad de colegislador, no realizó ninguna observación al texto aprobado por la legislatura y lo envió para su respectiva promulgación. El segundo tribunal de la Corte Constitucional además concedió la medida cautelar de suspensión provisional de la vigencia de esta ley hasta que la causa sea resuelta en la Corte Constitucional. Este hecho es lo que ha motivado el día de hoy el pronunciamiento que motiva el debate que se ha dado en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de resolución que presenta la asambleísta Dina Farinango, que como decíamos tuvo en el debate el aporte en total de 14 asambleístas, 13 asambleístas, contamos 14 con la intervención de la asambleísta Farinango. Belkis. El texto de este proyecto de resolución consta de 3 artículos. Justamente, la parte resolutiva indica lo siguiente: expresar la importancia y validez de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural promulgada en el Registro Oficial número 434 de fecha 19 de abril de 2021, por reunir los requisitos constitucionales y legales que permitió su calificación, discusión y aprobación mayoritaria en la función legislativa durante el periodo parlamentario precedente, conforme se resolvió en resolución del 1 de junio de 2021 en la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional del Ecuador. Asimismo, es imprescindible resaltar que la ley reformatoria contribuye en la garantía del derecho de los pueblos del Ecuador a gozar de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas. Mediante memorando número AN FQDM 2021-011M. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. El doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, precisamente daba cuenta que son 129 los asambleístas registrados ya para esta votación. Y ya se lleva adelante la votación, como siempre indicamos a ustedes, son 4 las opciones de voto que tienen los asambleístas. Ustedes que siguen esta transmisión por la señal de TVL y de las redes sociales pueden observar cómo en el pleno, en la imagen del pleno, se van pintando cada una de los votos que justamente registran los parlamentarios. El voto afirmativo con el color verde, el voto en contra con el color rojo, el voto en blanco con el color del mismo nombre y las abstenciones que se pintan con el color azul. 129 asambleístas registrados y así avanza el proceso de votación cuando podemos dar cuenta que más de 76 asambleístas han votado a favor de este proyecto de resolución. Belkis daba lectura al artículo número 1 del mismo, faltan 2 artículos más. El artículo número 2 sostiene manifestar desde el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador el apoyo incondicional a los derechos de los miembros de la comunidad educativa ecuatoriana. El último artículo, el artículo número 3, reconocer la independencia de la Corte Constitucional en su calidad de único y máximo intérprete de la Constitución para que en el marco del Estado de Derecho y los preceptos constitucionales garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes al acceso a una educación de calidad, así como expresar nuestro
respaldo al respeto irrestricto de los derechos laborales de las y los maestros del país. Belkis. Continúa la votación. Decíamos, 129 legisladores se registraron para el efecto. De las 4 opciones, hasta este momento, todos los votos que se han consignado son positivos, son afirmativos, es decir, en respaldo al texto de esta resolución que ha sido planteada por la asambleísta Dina Farinango. 101 votos afirmativos. Ya decía Diana Bermeo que con la intervención de la asambleísta Farinango fueron 14 las participaciones por parte de los legisladores. Luego de la asambleísta por Pichincha, Dina Farinango, le siguieron los legisladores por Loja, Manuel Medina, por Guayas, Dayana Pazley, por Pichincha, Yesenia Guamaní, por Guayas, Ana María Rafo, por Pichincha, Rocío Guano Luisa, por Zamora Chinchipe, Diego Esparza, por Pichincha, Diego Ordóñez, por Zamora Chinchipe, Isabel Enríquez, la asambleísta nacional Paula Cabezas, así como también los asambleístas de Luis Almeida por Guayas, Ramiro Frías por Tungurahua, Edgar Quesada por Sucumbíos y Peter Calo por la provincia de Cotopaxi. Algunos puntos que destacaron los asambleístas en su intervención. Primero, resaltaron que cuando se trata de educación no se puede hablar de gasto, sino de inversión. Una inversión que justamente va en la línea del desarrollo tanto social como económico mismo del país. Por ejemplo, además, la asambleísta Dina Farinango y como ella otras intervenciones también resaltaron la importancia respecto a la educación intercultural que se reconoce y que se fortalece en las reformas que se aprobaron en el anterior periodo legislativo. Un reconocimiento que es importante y que además va en línea con lo que determina la Constitución sobre que Ecuador es un estado plurinacional multiétnico. También algunos asambleístas destacaron lo que las reformas establecen sobre las condiciones salariales de los y las docentes y el derecho a una jubilación justa. Dijeron que tanto los salarios justos como los procesos de jubilación, establecidos en las reformas a la Ley Orgánica de la Educación, a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural garantizan una buena educación. También destacaron que es una forma de defender la recuperación de la educación en valores. Y también algunos asambleístas hicieron referencia a que este proyecto de reformas no tuvo ningún tipo de observaciones desde el anterior presidente de la República en su calidad de colegislador, quien justamente al no tener alguna observación sobre el texto envió este proyecto a su registro para que entre en vigencia. Todos destacaron la importancia que esta ley esté en vigencia. Sin embargo, también hubo una voz en contra, una voz que planteó algunos puntos diferentes. El asambleísta Diego Ordóñez por Pichincha manifestó que resulta difícil el financiamiento para el ejercicio de los derechos. Precisó además que la reforma a la ley de educación genera gasto público, fue lo que sostuvo el representante de la provincia de Pichincha, Diego Ordóñez. Hasta el momento ya 111 asambleístas han consignado su voto, son 29 los asambleístas que se encuentran registrados para participar en la votación. Todos los votos hasta el momento son votos a favor del proyecto de resolución que plantea esta mañana y tarde ya la asambleísta Dina Farinango y que es el primer punto que se discute en la sesión plenaria 711. Luego de cumplirse con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador, este es el primer punto que se ha debatido en el Pleno de la Asamblea, el proyecto de resolución para la defensa a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural promulgada en el Registro Oficial 434 de fecha 19 de abril de 2021. Se mantiene en 111 el número de votos afirmativos a favor de la propuesta del proyecto de resolución. 129 asambleístas presentes, 111 los votos de respaldo al texto de este proyecto de resolución, de un total de 137 asambleístas. Vamos a esperar todavía unos minutos más hasta conocer ya la proclamación oficial de estos resultados. Destacar que nos encontramos en el segundo punto de la agenda de esta sesión, número 711,
se ha debatido ya el texto de este proyecto de resolución para la defensa a la Ley Orgánica Reformatoria, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, promulgada en el Registro Oficial 434 de fecha 19 de abril de 2021. Posterior a este punto está previsto el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. Luego, como cuarto punto, el primer debate del proyecto de Ley de Atención Integral y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. El primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y como último punto, aquel que se incorporó a la agenda fruto de una solicitud de cambio en el orden del día y que tiene que ver con el debate de un proyecto de resolución respecto del cumplimiento de convenios con casas de acogida y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la implementación del servicio de protección especial en la modalidad de acogimiento institucional y apoyo familiar. Esta fue una iniciativa que planteó para el debate correspondiente el asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Ángel Maita. El proyecto de resolución además tiene una parte de considerandos. Vamos a dar lectura a algunos de estos considerandos que son el antecedente también o el argumento además que acompaña la parte resolutiva. Por ejemplo, aquí se especifica que, considerando que el licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente de la República del Ecuador, a no encontrar fundamentos de inconstitucionalidad, sancionó el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y ordenó su publicación en el registro oficial, destacando además, recalcando a ustedes, que este proyecto de ley se fue tramitado en el anterior periodo legislativo y por lo tanto quien lo revisó fue el expresidente de la República, Lenín Moreno, que la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural entró en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial 434 de fecha 19 de abril de 2021, que la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural desarrolla normativamente los preceptos constitucionales precitados y constituye un significativo aporte que contribuirá a impulsar procesos significativos en el ámbito de la educación para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, que la aludida ley establece principios, fines y estrategias que promueven una educación incluyente y de calidad para un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, restituye derechos a favor de la niñez, adolescentes y juventud, integra un sistema de prevención y protección frente al acoso y delitos sexuales a estudiantes, incorpora medidas de fortalecimiento financiero para el sistema educativo, así como también restablece derechos sociales y económicos al magisterio nacional y comunidades cercenados por la aplicación de políticas públicas y normas contrarias a los principios de igualdad, no discriminación y de progresividad de derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales. Esto parte justamente de los considerandos del proyecto de resolución sobre el cual en este momento el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncia. Avanza la votación. Decíamos de 129 legisladores presentes o que se registraron del total de 137. Vamos a conocer resultados. Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 124 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 5 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el texto final de la resolución presentada por la asambleísta Dina Farinango mediante memorando número AN-FQDUM 2021-0011. Repetimos el resultado de la votación: 124